Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un abrazo grande desde esta hora 23, como ustedes están viendo, día número 102 de la cuarentena en nuestro país. Datos importantísimos, vamos a tener más adelante al ministro de Trabajo hablando de este tema del plan de reactivación de los empleos, de la cantidad de dólares que hay para justamente salvar a las micro y pequeñas empresas. Por un lado, hablaremos también del tema de las elecciones. Nos va a visitar don Samuel Doria Medina, quien va a explicar un poco más esta postura que tiene de que las elecciones no se realicen en septiembre, sino en octubre, y algo más. Y por supuesto, vamos a continuar hablando del dióxido de cloro, esta vez con el alcalde de San José de Chiquitos, don Germain Caballero. A propósito de este tema, sabemos que nos va a mostrar unos casos que le van a sorprender. Y esto es evidentemente para que propios y extraños vean, para que autoridades las vean, el comité científico lo vea, para que usted que tal vez esté en este momento señalando y diga esto es una mentira, no sirve, que es un engaño, véalo, no pierde nada. Nosotros desde que ha comenzado esta cuarentena hemos estado hablando de diferentes opciones. Una de ellas que habíamos hablado era justamente del dióxido de cloro. Nadie nos hizo caso, pero bueno, no es que nosotros tenemos el afán de que usted esté convencido. Le estamos mostrando una más de las alternativas que tenemos para curarnos de este coronavirus que nos está dejando muy mal económicamente. No solo a Bolivia, esto es a nivel mundial. Se nos vienen otras amenazas, pues si tenemos la posibilidad, ¿por qué no hacerlo? Y si a usted no le gusta, pues no lo consuma, punto, ya está. ¿Sabe? Estamos recibiendo, así como gracias por su apoyo, también estamos recibiendo críticas, igual las recibimos, igual les damos gracias por estar pendientes de lo que estamos haciendo aquí en Hora 23. Nuestro único afán es mostrarle a usted posibilidades, alternativas. Lo mismo a las autoridades. La población está conversando ahora, analizando, viendo, investigando. Eso es bueno. Lea, busque. ¿Se acuerda que le decía desde un principio? Averigüe, investigue. No se quede con que solamente mala publicidad. Pero qué mala propaganda. No. Abra los libros, hay un libro incluso, lea, busque, investigue, y ahí se va a dar cuenta realmente cuál es la verdad en todo lo que nos está pasando hoy en día. A ver, quiero leerles una carta, por favor, si me dan un poquito de tiempo. Es una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, a don Simón Choque, organización de la Feria Científica Anticoronavirus. Es el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados que está organizando una feria científica y multidisciplinaria anticoronavirus, donde van a estar presentes diferentes especialistas, médicos, científicos, naturistas de renombre. Van a exponer todos los conocimientos que tienen sobre el dióxido de cloro, sobre la ivermectina, los antimicrobianos, sobre la medicina tradicional y las más de 156 posibles soluciones alternativas y científicas o de uso común que tenemos en este momento para hacer frente a esta crisis sanitaria y a este coronavirus que nos está dejando realmente muy mal. Va a ser el próximo 9 de julio en instalaciones de la Asamblea Legislativa. Va a ser transmitido, por si acaso, a través de las redes sociales para todo el país, para toda la sociedad, a partir de las 8 de la mañana. Así es que ya están ustedes avisados para aquellas personas que les interese realmente, porque se está dando de qué hablar con lo del dióxido de cloro. Sigan viendo, sigan investigando, por favor. A algunos les ha hecho efecto la ivermectina, fabuloso. A otros la hidroxicloroquina, pero tal vez a otra población no. Lo mismo con los otros antibióticos. Entonces hay que seguir viendo posibilidades. Vámonos a conocer las 5 noticias destacadas del día. Que contratamos un sistema y la empresa nos falló y le iniciamos un proceso judicial a esa empresa. Pues no podíamos dejar, como está ocurriendo en este momento, que no se esté haciendo absolutamente nada por el avance en la gestora, porque detrás de esto están los intereses de las AFPs, por supuesto. Alrededor de 8.000 empleos en los próximos 3 a 6 meses. La idea es que sean empleos con características formales, que tendrán un promedio de subsidio salarial de entre un sueldo básico hasta poco más de 3.000 bolivianos, dependiendo de las circunstancias. No sé cómo pretenden los choferes obligar a la gente a salir de sus casas para subirse a los vehículos de transporte público, o cómo pretenden los choferes obligar
a los ciudadanos a ingresar más personas dentro de los vehículos de transporte público. Es absolutamente irracional, tan irracional como plantear un incremento de tarifas en un momento de crisis tan seria como la que estamos viviendo el conjunto de los ciudadanos. Me temo que esto obedece a sus conflictos internos entre los choferes, otra vez andan peleados, divididos, disputándose la dirigencia y por qué no también a los intereses políticos. Porque es un reclamo de características políticas por la liberación de sus 3 dirigentes. Y en este tema de Caracara también queremos solicitar a la población que por favor no saque la basura a las calles. Ir buscando y llevando y haciéndoles caer el máximo peso de la ley a aquellos que están convulsionando, que no son dirigentes de las zonas, son de otros lugares que van a la zona de Caracara, los tenemos identificados. En su mayoría jóvenes que se están dejando engañar y están recibiendo recursos económicos. Hoy nos toca explicar un poquito más o tratar de entender qué va a significar este programa de reactivación del empleo que hoy lo ha dado a conocer el ministro de Trabajo, don Oscar Mercado, a quien ya tenemos en nuestro estudio. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, muy buenas noches a todo el país. Bienvenido, ¿cómo está la yacta? Estamos yendo justamente a visitarla pronto porque tenemos muchos inconvenientes, lamentablemente hay temas que todavía no se han resuelto en el tema sanitario, así que tenemos que estar por allá pronto para poder coadyuvar en la solución de esos temas que nos quedan pendientes. Muy bien, perfecto. Este tema del programa de reactivación del empleo, tenemos datos, a ver, 19 millones de dólares que va a tener justamente el Ministerio de Trabajo para poder insertar en los próximos 3 a 6 meses a 11.000 personas, ¿verdad? A 11.000 trabajadores, y la finalidad es de salvar la micro y pequeña empresa. ¿Estoy bien? Sí, con algunas puntualizaciones tal vez. Usted sabe, lo habíamos comentado varias veces, que tenemos nosotros en el Ministerio el programa de apoyo al empleo. Sí. Un programa que tenía objetivos de gestión para cada año y que estaba previsto ejecutarse en las próximas gestiones adicionalmente a esta. Lo que hemos hecho es coordinar con el financiador, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo, para ver la posibilidad de concentrar todos los recursos que teníamos previsto para varias gestiones y poder concentrarlos en esta gestión, que es cuando más la necesitamos. Entonces teníamos un saldo total de 19 millones de dólares que ya dependerá también de nuestra eficiencia, en la que podamos nosotros intermediar, articular a los que están buscando trabajo con quienes hoy demandan el trabajo y ejecutar todos estos recursos, esta gestión. Hemos hecho la proyección y esto nos da la posibilidad de insertar al menos 11.000 personas en condiciones de formalidad. Por supuesto, nosotros subvencionaríamos los sueldos de entre 3 y 6 meses de las personas que se incorporen o que se inserten laboralmente, y en la proyección nos da la posibilidad de hacerlo con 11.000 personas en base a estos 19 millones de dólares que tenemos disponibles, y que obviamente nosotros pagaríamos el salario de los primeros 3 a 6 meses. ¿Cuál es la ventaja acá, Miriam? La ventaja es de que la persona tiene trabajo formal y por supuesto el empresario tiene un trabajador y no tiene que cubrir su salario. Eso lo vamos a cubrir con este programa de apoyo al empleo, que hoy está siendo dinamizado, se están mejorando los procesos, los procedimientos para poder cumplir con la meta que nos hemos trazado. Ahora, ¿quiénes van a poder acceder a esto? Cuando usted me habla de inserción, estamos hablando de nuevos trabajadores, de nuevos empleados. Así es. Estamos nosotros rediseñando aún el tema de la preservación del empleo, que también es una preocupación, pero lo que hemos lanzado hoy es la generación de nuevos empleos. ¿Qué supone esto? Hay industrias, por ejemplo, que no van a poder seguir en el mismo rubro, o porque no pueden exportar, o porque su producto no es un producto de interés hoy.
y que seguramente van a reorientar su cadena productiva y algunos a insumos de bioseguridad o algunos otros elementos, y por lo tanto van a necesitar personal nuevo. Entonces obviamente nosotros vamos a generar esas alternativas, esos vínculos de intermediación a partir de este programa, para que estos emprendimientos que se den justo en este momento de crisis sanitaria y de crisis de empleabilidad podamos ir solucionándolos medianamente. Ahora, aquí hay una buena noticia. Nuestro programa hasta hace poco no nos permitía insertar profesionales. Nosotros teníamos un programa de apoyo a personas con difícil inserción laboral y que no necesariamente eran profesionales. En muchos casos trabajábamos con discapacitados, madres solteras, que vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, es parte de nuestros objetivos, pero se ha habilitado la posibilidad de que también trabajemos con el sector profesional. Eso nos abre una posibilidad muy importante para generar estas alternativas y estas inserciones. Bueno, eso es importante. Dentro de estas áreas van a poder ingresar incluso este sector, estos 3 sectores que no han sido tomados en cuenta en todo este plan de reactivación, que es la gente que está dentro de las actividades deportivas, artísticas y culturales. Sí, vamos a poder hacerlo, sin duda. Obviamente habrá que generar las condiciones para ello. ¿Cuáles son los objetivos que estamos trazando? Por supuesto, tenemos que trabajar con los sectores más golpeados por la crisis sanitaria y todos sabemos que son la micro, la pequeña y la mediana empresa, que han sufrido un duro golpe en su productividad, en su estabilidad económica como unidades empresariales. Nos vamos a concentrar en ellas, pero vamos a ir identificando también regionalmente las potencialidades del mercado o las potencialidades que se tienen en cada sector. Por ejemplo, en el Alto, en Cochabamba, se puede trabajar muchísimo con el sector textil para cumplir la demanda, satisfacer la demanda interna, incluso estas necesidades que comentaba de bioseguridad. En Santa Cruz probablemente nos dediquemos a intermediar en otros rubros que también puedan ser importantes en la región. Entonces, esto es todo un entramado que se ha ido definiendo en estas semanas, de tal forma de que atendamos a los sectores vulnerables, atendamos a las personas que requieren trabajar, viabilicemos y dinamicemos nuestros procedimientos para cumplir esta meta de 11.000 empleos en los próximos 3 a 6 meses y, por supuesto, ayudemos a la reactivación económica y productiva del país. Ahora, justamente usted ha tocado un tema que es muy importante, el ámbito textil, ¿no es cierto? Tenemos muy buenos costureros, incluso haciendo calzados también muy buenos. Muchos dicen que tenemos la mejor mano pirata incluso, pero tenemos muy buena mano de obra. En medio de esto, al margen de los trabajos de bioseguridad, se nos viene el invierno. Muchas personas van a querer incluso llevarse un buen abrigo. Sí, no, las posibilidades son inmensas. Acá lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de ahora se está generando un cronograma ya avanzado también, de acuerdos y alianzas estratégicas con estos sectores u otros que nos permitan cumplir la meta. Me explico, no es muy fácil insertar 11.000 personas en un tiempo tan corto en un mercado formal de empleo. Exactamente. Necesitamos que existan las vacancias y, por supuesto, necesitamos tener una buena bolsa de buscadores de empleo. Entonces, esos acuerdos estratégicos con el empresariado, con las industrias, con los sectores, en este caso micro, pequeñas y medianas, nos ha de permitir muy rápidamente tener esas vacancias o esos lugares donde se están buscando y qué tipo de profesionales, qué tipo de técnicos, qué tipo de personas, con qué experiencia, con qué capacidades, y nosotros paralelamente con la bolsa de buscadores de empleo, que también la tenemos ya construida en el ministerio, ver de articular todo esto de tal forma de que sea de beneficio para la persona, pero también para la empresa, porque si logramos ese encuentro, ese match, sin duda vamos a poder apoyar en serio y de manera decidida, de manera contundente, a la productividad y a la recuperación de nuestras empresas, nuestras industrias y, por supuesto, a nuestras familias que requieren de un trabajo formal, y en este caso lo subvencionaríamos como gobierno a partir de este crédito con el BID. A ver, una consulta rapidita ya para ir cerrando esta entrevista. Las personas que logren tener este empleo no va a ser por solo un mes, va a ser de 3 a 6 meses. Sí, la idea, eso es lo que estamos viendo de conversar con las empresas que se van a beneficiar. Por supuesto, un mínimo de 3 a 6 meses podemos nosotros subvencionar el pago del salario.
¿no? Que es lo que vamos a pagar, en un parámetro de un sueldo básico, de un sueldo mínimo, hasta 3.000 bolivianos, dependiendo de la actividad, que eso es lo que nosotros vamos a pagar. Tenemos garantizado para pagar a estas 11.000 personas una vez insertadas entre 3 y 6 meses, ¿no? Ahora, su permanencia en la empresa, que eso es el objetivo, que además no solo sea circunstancial, ya dependerá de su rendimiento, del crecimiento de la empresa, son otros factores los que seguramente incidirán en la decisión posterior. Pero como estamos trabajando en un sector formal, creemos nosotros de que vamos a ayudar a pasar este momento que es el más duro, que es el más crítico de la empleabilidad, y probablemente ya una vez superados estos meses, las condiciones del mercado mejoren, la productividad tenga mayores oportunidades y obviamente las personas que apliquen a este programa puedan definitivamente tener un trabajo permanente. Muy bien, gracias ministro por haber venido. Yo también me voy a hacer parte de este proyecto porque con trabajo todo es posible, ¿no es cierto? Así es. ¿Usted tiene lo mismo? Ese es nuestro lema, ese es nuestro eslogan. Más bien le voy a dejar, aunque estamos acá bastante alejados por condiciones de bioseguridad, hemos desarrollado nosotros algo que es muy sencillo, que son unas manillas que de alguna manera esperamos motiven a todos a trabajar, a que busquemos, a que encontremos soluciones al empleo en el país, porque como usted muy bien lo decía y como nosotros lo hemos manejado con eslogan, con trabajo todo es posible, con trabajo podemos superar la crisis, con trabajo podemos reactivarnos, con trabajo podemos salir adelante. Eso es fundamental, Miriam. Le agradezco la oportunidad. Que le vaya muy bien. Y le dejo la manilla. Gracias, muchas gracias. Vamos por favor a conocer otras informaciones que es importante que sigamos informados. Estas son las 3 que usted tiene que saber. El gobierno de Donald Trump logró un polémico acuerdo para hacerse con todo el suministro mundial de los próximos 3 meses de Remdesivir, uno de los medicamentos más prometedores en el tratamiento del COVID-19. El medicamento, producido por la farmacéutica Gilead Sciences, es el primero en ser aprobado por las autoridades en Estados Unidos para el tratamiento de la enfermedad. El Senado brasileño aprobó un proyecto de ley contra las falsas informaciones que genera resistencias tanto en el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro como en las plataformas de Internet y entre defensores de la libertad de expresión y la privacidad. El gobierno de Perú puso fin ayer a una cuarentena nacional de 107 días, con 285.213 contagiados acumulados de COVID-19 y 9.677 fallecidos, mientras alista un nuevo paquete de medidas para continuar con la reactivación económica. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No podemos olvidarnos de que uno de los temas que en este momento está en boca de todos es obviamente la preparación y la realización de las próximas elecciones el 6 de septiembre, próximo 6 de septiembre. Sin embargo, sigue habiendo voces que dicen que no debería ser en esa fecha. Hay otras que van mucho más allá y dicen no se debería realizar las elecciones. Estamos con don Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por la Alianza Juntos. ¿Cómo está, don Samuel? Buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, y muy buenas noches a todos los telespectadores. A ver, ¿cómo le está pasando en este tiempo? Bueno, como todos, cuidándonos, respetando el distanciamiento social, acostumbrarnos siempre a salir con barbijo, y bueno, ahora el trabajo es más que todo por las redes digitales. Me paso más tiempo en el Zoom que en otra cosa. Sí, no hay nada que hacer. La verdad es que todo el mundo está ahora acudiendo justamente a esta plataforma para poder enterarse, interactuar, aprender, en fin. Nos ha llamado la atención esta postura que usted tiene. Ya la presidenta lo había dicho en su momento, ¿no? 1 o 2 meses retrasar las elecciones. Usted concretamente señala el mes de octubre. Bueno, en realidad yo hablé del tema. El Tribunal Supremo Electoral ha fijado una fecha. Sí. Eso es lo que todos debemos cumplir. Sin embargo, mi opinión personal es de que va a ser muy difícil llevar adelante las elecciones el 6 de septiembre, porque la información nos muestra de que vamos a llegar al
al pico del contagio del coronavirus en el mes de agosto. Entonces no se va a poder llevar adelante en muchos departamentos las tareas previas a una elección. Pero yo creo que, como ya han planteado varios, habrá que ver hacia fines de este mes si es posible, si no es posible, pero creo que todos estamos de acuerdo que las elecciones se tienen que hacer este año. Si se hacen en septiembre o en octubre, no varían las cosas. Lo que sí, más bien, con la idea justamente de dar posibilidades a que se lleven adelante las elecciones sin afectar la salud, he hecho una propuesta. Y la propuesta es de que el Tribunal Supremo Electoral debería elegir tribunales electorales o jurados electorales, jurados electorales a personas que hayan nacido después del año 1990. O sea que los jóvenes hasta 30 años puedan ser los jurados electorales, porque primero tienen un sistema inmunológico más fuerte que las personas mayores. Además, los jóvenes han cumplido un rol fundamental en recuperar la democracia en noviembre pasado. Entonces creo que podía ser una medida interesante encomendarles a los jóvenes menores de 30 años que sean los jurados electorales, y así se pone menos riesgo a las personas de mayor edad y se fortalece nuestra democracia. Uy, no sé cómo va a caer esto en esa población. Usted está hablando de 18 a 30 años, ¿no es cierto? Sí, y lo estoy haciendo en base a la información científica. Las personas que tienen más edad son las personas que tienen un sistema inmunológico más débil y por lo tanto son pasibles a contraer la enfermedad con más fuerza, a tener más dificultades para salir. En cambio, las personas más jóvenes, yo lo he visto por experiencia propia, mi hijo de 22 años se ha enfermado y ha salido rápidamente por su juventud. Entonces, creo que eso podría ayudar a que las elecciones se lleven adelante sin poner en riesgo la vida de una persona mayor. Bien, ¿ha recibido ya alguna repercusión de esta propuesta que usted ha hecho? Sí, he escuchado. Me han hecho una serie de propuestas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Interesantes, pero prácticamente imposibles de llevar adelante. La más novedosa que me han hecho en las redes sociales, me han dicho deberían ser jurados electorales las personas que ya tienen anticuerpos. Pero eso es muy difícil, ¿no es verdad? Es muy difícil porque el Tribunal Electoral tiene la lista de las personas de entre 18 años hacia arriba y no sabe quiénes son inmunes, quiénes no son inmunes. En cambio, si de esa lista se elige a las personas menores de 30 años, sí se tiene evidencia científica de que esas personas tienen un sistema inmunológico más fuerte. Bueno, a ver, habrá que ver cómo lo toman, ¿no es cierto? En medio de esto, don Jorge Quiroga lanzó una invitación hace algunas semanas señalando de que sería bueno que ustedes se puedan reunir el próximo 15 de julio. ¿Usted sabe también de esta invitación? Sí, correcto. Yo creo que Tuto Quiroga tiene también la intuición de que hacia la segunda quincena de julio se va a poder ver la realidad del avance de la pandemia y va a ser un momento interesante de analizarlo. Pero yo creo que es el Tribunal Supremo Electoral el que tendrá que tomar la iniciativa, porque él es el que por ley ha fijado la fecha de elección. Claro, y también cambiar, porque hay muchas personas que opinan, ¿no es cierto? Y dicen cambiar la modalidad de las elecciones. Nosotros tenemos una elección un solo día, ¿no es cierto? Un día determinado y en un determinado horario. En otros países tal vez lo puedan hacer por correo o por votación digital. Hay quienes decían incluso que se deberían tomar las elecciones durante toda una semana. Muy complicado, ¿no, don Samuel? Bueno, efectivamente, el cambiar a un sistema tecnológico
mucho más moderno. Es difícil, no se lo puede hacer de la noche a la mañana. Y por lo tanto yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tendrá que ir viendo cómo avanzan, qué problemas hay en elecciones en otros países, pero les reitero, yo creo que lo que nos va a definir va a ser el avance del COVID-19, porque además en nuestro país, por ejemplo en el Perú más de un 30% de la población vive en Lima, o en la Argentina mucho más en Buenos Aires. En cambio en nuestro país no es esa la situación, es un país que está bastante desconcentrado en cuanto a la población. Y yo ya he venido mencionando que Beni y Santa Cruz ya ha pasado lo más fuerte, ya la tasa de crecimiento de la cantidad de personas contagiadas es menor. Eso no quiere decir que se ha acabado, va a seguir, pero con menos fuerza. Lo preocupante es que está llegando al resto del país con más fuerza, especialmente los departamentos del Valle, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Es impresionante, pero para tener una idea, Miriam, si uno ve en el departamento del Beni, en cuánto tiempo se duplican los casos contagiados. En el departamento del Beni creo que en este momento son 22, 23 días. En el Beni hay 4.000, hace 23 días había 2.000. Pero si hacemos el mismo ejercicio que usan los epidemiólogos, vamos a ver de que en Chuquisaca y en Tarija hace 4 o 5 días estaban en la mitad de lo que están ahora. Entonces la velocidad en la que está creciendo la cantidad de personas contagiadas en Cochabamba, en Chuquisaca y en Tarija es muy corta, y eso nos anuncia que van a aumentar los casos muy fuerte. Entonces en el mes de julio seguramente vamos a ver cómo aumentan de manera acelerada los casos de contagiados en el valle del país. Exacto. Y se habla que a La Paz podía llegar el pico de contagios recién el mes de agosto. Entonces yo creo que va a ser importante seguir observando y ver qué momento nos permite la enfermedad, el avance del coronavirus, el poder hacer elecciones. A ver, habrá que ver, como usted mismo lo dice, ¿no es cierto? A ver, llevamos desde el mes de mayo más o menos señalando, mayo va a ser el pico más alto. No, ahora va a ser junio, ahora va a ser julio. Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa todavía durante este mes. Es evidente lo que usted ha dicho, como que Santa Cruz y Beni ya han pasado la peor parte, ¿no es cierto? Ya estarían casi empezando a bajar. En la parte del centro y la parte occidental del país sí, estamos comenzando a subir y en forma dramática. Cochabamba nos está preocupando mucho, usted está viendo con incluso cadáveres que están ahí sin poder ser llevados para que sean tratados en un crematorio, el crematorio también colapsado. Sí, hay también falta de previsión de algunas autoridades locales. Yo recuerdo que aquí en La Paz los medios decían, ¿qué pasa si hay demasiados muertos? Yo escuché en algún medio de información que decían, en La Paz hay 2 crematorios y trabajan un turno. Podrán trabajar en su momento 2 o 3 turnos. No hicieron ese ejercicio en Cochabamba, colapsó el crematorio y además han tomado unas medidas que realmente no entiendo. Esta semana han hecho una cuarentena rígida y el cementerio estaba cerrado. Entonces me comentaban de que había gente que iba a enterrar al campo, fuera de la ciudad, a sus muertos, porque el cementerio estaba cerrado. Entonces esa falta de coordinación, gobernación, alcaldía, es muy importante, ¿no? Porque si no hay un encargado de los muertos, que parece dramático, parece... muy complicado. Muy complicado decir ello. Pero si no hay un encargado de los muertos, ¿en qué vehículo los recogen? ¿Dónde los llevan? ¿Cuántas horas trabajan los crematorios?
son temas que los municipios tienen que tomar en cuenta y que tienen que planificar con anterioridad, ¿no? Totalmente de acuerdo, don Samuel. A ver, vamos a estar conversando más adelante, viendo también si van a poder todos acudir a esa reunión que ha sido convocada por don Jorge Quiroga. Gracias por haber venido. Buenas noches, Miriam. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Gracias. Por favor, pausa. Hora 23 es presentado por Refrianex Día y Noche. Contiene vitamina C y agradable sabor a naranja, miel o limón. Refrianex, contigo en casa. Refrianex es un producto de Laboratorios Vago de Bolivia. Y ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Se ha aprobado la ley de alquileres, vamos a hablar de qué se trata. Estamos ya con el diputado Víctor Borda. Lo saludo, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Miriam, un saludo cordial. Bienvenido a Hora 23. Vamos a revisar un momentito, por favor, en estos cuadros lo siguiente, qué significa justamente esta ley de alquileres, para que la población lo sepa, este proyecto de ley para diferir o reducir el alquiler. ¿Qué está buscando esta ley? Reducir el 50% del alquiler para viviendas, tiendas, oficinas e industrias, desde el inicio de la cuarentena hasta 3 meses después de finalizada esta medida, la cuarentena en sus diferentes modalidades. Atención, ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando a la vigencia de la ley el inquilino y el propietario no hubieran llegado a un acuerdo. Es decir, si hasta ayer o anteayer no llegaron a un acuerdo, pues se va a aplicar este 50% de reducción del alquiler. ¿Qué beneficios tiene el inquilino? Se reduce el 50% el canon del alquiler desde el inicio de la cuarentena hasta 3 meses después de finalizada. Está en sus diferentes modalidades. ¿Qué beneficios va a tener el propietario? Atención, impuestos va a condonarle el pago del impuesto mensual RC/IVA hasta 4 meses después de levantarse la declaración de cuarentena en sus distintas modalidades. Los gobiernos municipales podrán reducir el impuesto anual a la propiedad de inmuebles en favor del propietario que redujo ese alquiler. ¿Qué es lo que está prohibido? Porque también tiene que haber una de sal y una de cal, ¿no? El proyecto de ley que está en proceso de debate prohíbe desalojar al inquilino del inmueble utilizado como vivienda, negocio, oficina o espacio para trabajos industriales. Se suspende la ejecución de sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles destinados a vivienda hasta 3 meses después de la cuarentena en todas sus modalidades. Muy bien. A ver, hablemos ahora a continuación de esto, don Víctor. Sí se ha dejado esperar esta ley, pero finalmente ha salido. Sí ha sido aprobada, bueno, ha sido observada primero por senadores, procedimentalmente ha tenido que ser la Asamblea Legislativa Plurinacional, la reunión de diputados y senadores el día de hoy que ha aprobado por unanimidad este proyecto de ley, y se ha remitido de manera inmediata al órgano ejecutivo, quien tiene un plazo de 10 días para su promulgación. Ahora, desde un momento ha habido personas que estaban rechazando esta medida porque señalaban que era un acuerdo de partes, entre partes privadas, y que nadie podía meterse en aquello. Se han hecho algunos ajustes fundamentales, respetando precisamente el carácter privado de las relaciones sinagmáticas perfectas de un contrato de alquiler. Se ha determinado que si has llegado a un acuerdo con propietario e inquilino, o puedes llegar a un acuerdo hasta la promulgación de la ley, claro, ese acuerdo es válido, porque se entiende jurídicamente que el acuerdo entre propietario e inquilino hace ley entre partes. Entonces eso es válido, ¿no? Ya has pagado, me decía alguien, pero yo ya he pagado mi alquiler del mes de marzo o abril. Bueno, ya pagaste, no puedes decir devolveme, no. Ya llegaste a un acuerdo, pagaste el 100%, ni modo, se respeta ese acuerdo. Ahora hay quienes, hablando del ejemplo, perdón que le interrumpa, hay quienes han pagado un 50%, pero han acordado con el dueño de casa pagar ese 50% restante ya en una forma de diferimiento en los siguientes meses. Ahí se tendría que aplicar la ley. ¿Y qué dice la ley? La ley, si se promulga y no llegas a un acuerdo respecto a este monto, imperativamente, coercitivamente, si vale el término, reduce, no te perdona la ley, no te condona, sino reduce el 50% del pago de canon de alquiler. ¿Cuándo? No está ahí explicado en estos cuadritos. No es para todos los alquileres. En viviendas, cuando es el monto igual
o menor a 5.000 bolivianos. Si yo pago un alquiler igual o menor a 5.000 bolivianos, me van a condonar el 50%. Si pago más, no. Tengo que pagar el 100% más. En negocios, ¿no? Comercios, peluquerías, qué sé yo, es el monto de 7.000, igual a 7.000 o inferior a 7.000. Y en industrias, 15.000, igual o inferior a 15.000 bolivianos. Si es más de 15.000, tienen que pagar el 100%. Así es, no aplica la presente ley respecto a la deducción del canon de alquiler. Ahora, había un poquito de confusión entre quienes pueden ser beneficiados justamente con esta ley. Gente que está trabajando en la administración pública, gente que está trabajando en la parte privada. ¿Usted puede explicarnos esto, por favor? Bueno, se ha hecho un análisis respecto a este tema. Bueno, definitivamente los funcionarios públicos no han trabajado o trabajaron, etcétera. Se tiene constancia que han recibido sus sueldos, su remuneración mensualmente. Todos estos meses de la cuarentena. Todos estos meses. Pero no así el sector privado. Pueden tener una relación, pero muchas veces ustedes saben que ha habido denuncias de despido, inclusive han acordado entre la parte patronal y el sector privado que van a reducir su sueldo o no los van a pagar la totalidad. Entonces, bajo esas circunstancias, están eximidos de la aplicación de la presente ley solo funcionarios públicos, no del sector privado. Si del sector privado trabaja, sí se puede aplicar esta reducción del 50% de rebaja del canon de alquiler. Muy bien, entonces ya en conclusión, por si acaso, quienes no percibían ningún sueldo sí pueden hacerse, justamente ser beneficiados de este 50%. O trabajan en sector privado, aunque perciban sueldo y trabajan en sector privado. Perfecto. Ahora, para ir a la otra parte, la parte del propietario, el dueño de casa, que realmente también le está pasando mal, ¿no? Hay muchos que tienen un solo alquiler y bueno, ahora se le va a reducir o quizás no han recibido nada durante todo este tiempo. Para beneficio de ellos, ¿qué? Primero, se ha establecido que aquellos propietarios que emiten factura no se va a pagar durante la cuarentena y 3 meses después es el RCIVA por concepto, o sea, una que factura paga el 13% por ese concepto, no van a pagar los propietarios, y los que no facturan, que son la mayor parte de la población, evidentemente, muchas veces suscriben contratos verbales, inclusive de alquiler, se le está exhortando para que los gobiernos municipales les puedan reducir el 50% del pago de impuesto anual a la propiedad inmueble. ¿Eso ya sería una realidad o es que todavía está en tratativa? No, ya se ha establecido un marco general, marco normativo general. Entonces los gobiernos municipales tienen que desarrollar en base a esa norma general leyes de carácter municipal. Pero es más, hemos dado un plazo de 15 días para que el gobierno pueda hacer las reglamentaciones respectivas. Espero que el gobierno, con ese espíritu de colaboración, pueda generar algún tipo de bono, beneficio o compensación en favor también de los propietarios. Sí, hay una gran parte de la población que estaba esperando justamente conocer esto, porque hay mucha población también que se ha quedado sin trabajo, otra que estaba dentro de la parte informal, pero que tampoco han logrado reunir ni siquiera el 50% para pagar su alquiler, entonces era lo más necesario para ellos. Pero también no nos tenemos que olvidar de la parte de la parte privada, es decir, el dueño de casa, el dueño de la tienda o quizás de la fábrica. Así es, eso es lo fundamental. Pero también esta ley, y yo quiero que el pueblo boliviano entienda, prohíbe a través de vías de hecho el desalojo de la vivienda durante la cuarentena y 3 meses después de la cuarentena. Propietarios no pueden votarles a los inquilinos. Esta señora no ha pagado 3 meses, fuera. No puedes votarle. Y si les vota, no, porque hay evidentemente propietarios de muy buen corazón que han comprendido esta situación, pero también hay otros a la par que obviamente se olvidan de la realidad, y si les votan, se ha establecido un procedimiento sumario. Esa persona, ese inquilino, puede recurrir ante un juez en materia civil, no necesita abogado, cuidado, abogado, no necesita memorial. Esa persona va a ir ante el juez y le va a presentar una denuncia verbal: señor juez, me ha votado
lado de mi casa yo estoy embarazado, tengo mis hijitos, o soy viejito, o tengo personas discapacitadas acá, o estoy con enfermedad, entonces no pueden votarme. Entonces el juez se le ha dado un plazo máximo de 24 horas, no puede señalar la audiencia de aquí a una semana, un mes, 24 horas se le ha dado establecido en la ley para que convoque al propietario y le diga, aquí hay esta ley, usted no puede votar, así es que restituyale al inmueble alquilado. Y si no quiere, inclusive puede pedir auxilio de la policía para que coercitivamente se dé cumplimiento. Ahora, diputado, hemos visto que ni bien ha comenzado la cuarentena, ha habido ese tipo de acciones. Dueños de casa, de vivienda que han votado a sus inquilinos porque obviamente al primer mes ya no pudieron pagar. ¿Qué va a pasar con estos casos que ya pasaron, no? Si el inquilino desea de restituirse ese bien, sí podrá aplicarse siempre y cuando haya sido desalojado a partir del 17 de marzo del presente año, fecha en que se ha establecido el carácter retroactivo de la presente ley. A ver, vamos a ir viendo por favor este cuadro, producción, para ver qué cantidad, qué porcentaje de la población que vive en alquiler en Bolivia actualmente se encuentra. A ver, un total de 455.081, que sería el 22,8% de la población en alquiler, o sea, no tienen casa propia. A eso se refiere esto. Y de esta torta que usted está viendo, la mayor parte se encuentra en Santa Cruz, un 33% de personas que viven en alquiler. Estamos viendo después Cochabamba con un 19%, La Paz con un 23%. A ver, veamos estos datos. Chuquisaca son 24.070 familias, ¿no? La población. La Paz, 106.467 familias que viven en alquiler. En Cochabamba, 86.106 familias. En Oruro, 19.808 familias. En Potosí, 28.922 familias. En Tarija, 24.972 familias. Santa Cruz es la que mayor cantidad tiene, 149.406 familias. Beni, 11.894 familias. Pando, con 3.481 familias. Y esta es la realidad de nuestra población, que no tiene casa propia, que tiene que vivir justamente en alquiler, como usted lo está viendo, y en esta temporada tan difícil y tan complicada que estamos viviendo, muchos se han quedado sin trabajo, otros no han podido tener la cantidad necesaria de ingresos. Realmente muy complicado el tema este, y además la situación en la que estamos ahora, diputado. Así es, esos datos son de viviendas familiares. Así es. No de tiendas comerciales. Exactamente, ni tampoco de fábricas. Así es, que se estima aproximadamente 1 millón de personas, ¿no? Ese peluquero que no ha abierto su oficina desde marzo. Desde marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo, y el propietario ahorita está diciendo pagame los 4 meses, pero no he abierto. Entonces le estamos pidiendo a ese propietario que obviamente pueda entender la situación que vive este momento y que le pague el 50% simplemente, no el 100%. Creo que debe entender, debe comprender ante todo el pueblo boliviano y los propietarios que primero es la vida, la salud. No me imaginaría pensar que a consecuencia de que no has pagado 2, 3 meses, lo botes a una mujer embarazada a las calles. El día de ayer estaba viendo en un medio de comunicación como una abuelita que estaba haciendo cargo de 4 hijos, una de sus nietas inclusive con una enfermedad. La dueña de casa lo botó a la calle, y eso es definitivamente inclusive atentar contra la vida y la integridad física de las personas. Gracias por haber venido, diputado. Muchas gracias, Miriam. Que le vaya muy bien. Buenas noches. COVID-19 en el mundo. Vamos a volver a hablar después de un buen tiempo de Perú, de cómo está la situación, porque bueno, la noticia que se ha dado en las últimas horas es de que a partir de hoy sale finalmente de la cuarentena este país, pero con una cifra de 285.213 contagiados, y estamos hablando de 9.677 fallecidos. Estamos con el analista y especialista en políticas públicas, Víctor Hugo Quijada. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Gusto nuevamente de encontrarme contigo. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes, un saludo a Bolivia. A ver, ya finalmente fuera de la cuarentena, pero no totalmente, ¿no? Bueno, el día de ayer acabó la cuarentena, se habla de que a partir de ahora, del 1 de julio hacia adelante, la cuarentena es focalizada, es decir, menores de 14 años
y mayores de 60 años deben permanecer en sus casas, mientras que la mayoría de población solamente, si es que es muy necesario, salir para cumplir algún tipo de actividad laboral o para cualquier situación que sea estrictamente necesario. Y realmente los contagios superan los 290.000 al día de hoy, más de 9.800 muertos, casi 10.000, aunque hay un subregistro que establece que hay más de 27.000 muertos. Sin embargo, acá la situación se cambió la estrategia de cuídate o quédate en casa a prácticamente de manera de decir cuida tu salud, ¿no? O tu salud primero, que es el eslogan que utiliza el gobierno, ¿no? Entonces ya queda el criterio de cada ciudadano de cuidarse, de usar la mascarilla, el distanciamiento social y la higiene como regla básica, lo cual de alguna manera hace pensar a un grupo de gobierno que incluso no quería que se levante la cuarentena porque puede haber un rebrote, una segunda ola, aunque bueno, en verdad nunca ha habido una meseta clara acá en nuestro país, pero bueno, al menos porque un grupo de infectólogos establece de que sí se llega una meseta y que puede haber un rebrote y que tal como lo ha anunciado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, puede ser realmente una situación bastante desastrosa acá en el Perú, ¿no? A ver, y en medio de todo esto, ¿cómo ha sido el manejo de las políticas del gobierno con relación a este manejo de la pandemia en tu país? ¿Te ha parecido bueno, malo? ¿Ha sido una cuarentena rígida desde un principio? Este es el primer país que ha entrado prácticamente en cuarentena en nuestra América Latina. Sí, correcto. En mi opinión ha sido un fracaso, ¿no? Las políticas públicas y de gestión del gobierno. Si bien es cierto, ha habido muy buenas intenciones y en el papel era teóricamente importante en cuanto a la cuarentena, en cuanto a los incentivos económicos, pero lo que nos ha pasado en la factura es la ineficiencia, la improductividad de nuestro Estado, ¿no? Un Estado que arrastra también deficiencias estructurales de más de 40, 50 años hacia atrás, con un aparato de gestión pública ineficiente, lento, con lo cual, pues, como bien nosotros sabemos, este virus ha demostrado ser más veloz, que se expande muy rápido y que en su momento, cuando la gente estaba en su casa, debió haberse tomado las pruebas moleculares y no pruebas rápidas, que es lo que se tomó acá, hacer los cercos por urbanizaciones, tal cual lo hacen en China, ¿no? Ellos controlan la epidemia porque cierran la urbanización, le llevan la comida, curan a los que están mal, todos hacen cuarentena rígida por esos 15 días. Sin embargo, el Perú perdió mucho tiempo, más y obviamente por la ineficiencia en las compras públicas, de las pruebas, de los bonos que nunca llegaron como debió haber sido, y esto a la larga pues nos ha pasado la factura y que ahora realmente tenemos prácticamente no se puede controlar ya los contagios, los muertos, se cuentan en más de 20.000 muertos de acuerdo a su registro, esperando de que realmente un milagro prácticamente nos salve, ¿no? Porque así como ya la población ha empezado a salir de manera masiva y que tenemos, por lo menos en las grandes ciudades, déficit de infraestructura, déficit de transporte público, realmente las aglomeraciones se están dando, han abierto los malls o los centros comerciales grandes acá en el Perú, en Lima, en las principales ciudades. Y lo primero que vemos son las aglomeraciones. También hay parte de irresponsabilidad de ciertos pobladores en no cuidarse. Y creo que esto, a la larga, acá en 1 o 2 semanas, yo creo que el escenario va a ser realmente terrible, ¿no? Lo que va a suceder. Bueno, porque sí, de 18 de 25 regiones están saliendo de este confinamiento, ¿no es cierto? Se quedan todavía un poco guardados 7 hasta finales de este mes. De todas formas, ¿cómo ha sido la parte hospitalaria, la atención en el tema de salud? Bueno, el gobierno ha hecho los esfuerzos posibles para dotar ciertas infraestructuras, implementos, pero no es suficiente, ¿no? Porque este virus ataca de manera masiva, manda no unos cuantos, sino a cientos, a miles al hospital, no tenemos oxígeno, se está pensando todavía comprar el oxígeno, hubo un tiempo hace 15 días que no había medicinas, recién se están volviendo a abastecer las farmacias.
no va a alcanzar los esfuerzos del gobierno que estamos haciendo el frente a este virus del siglo XXI con infraestructura de los años 50, de los años 90, y que creo de que hay una situación de que si bien ya nos están implementando hospital COVID, se están comprando camas, pero por ejemplo también tenemos un déficit de personal médico, en enfermeras, y que creo que en esta llamada segunda ola que va a haber acá en unos 2 semanas, creo que realmente se pinta el peor panorama que se va a vivir acá en el Perú, ¿no? Y que conjuntamente con Brasil somos el epicentro actual, ¿no? Y esto se debe a una responsabilidad compartida que es básicamente del gobierno, de gobiernos anteriores y cierto sector de la población, ¿no? Que de alguna manera no es responsable y que también debe cumplir lo que se dictamina, pero también hay que entender de que en nuestro país, como la mayoría de países de Latinoamérica, existen muchas necesidades económicas, mucha informalidad, mucha gente que es independiente y que necesita salir a trabajar, y esto a la vez, pues, como vuelvo a reiterar, puede ser que ocurra una gran desgracia acá en nuestro país, ¿no? Realmente lamentable lo que me estás señalando, pero estamos identificando algunos inconvenientes en tu país que son similares al nuestro o a cualquier otro país latinoamericano. El tema de las compras públicas, la falta de medicamentos, una deficiencia en el sistema sanitario que también lo estamos viviendo en diferentes partes de nuestra América Latina. Sí, es correcto. Nosotros, los países latinoamericanos, carecemos prácticamente de los mismos males, ¿no? La corrupción, la ineficiencia, la improvisación, ¿no? La politización en los hospitales, la politización de tratar de aprovechar el momento. Y ahora que se habla de populismo, ¿no? Porque por ejemplo nuestro Congreso trata de dictaminar leyes, entre comillas, que favorezcan a los que tienen crisis económicas, como congelar las deudas o dar los aportes de las AFPs o aportes de jubilación, que de alguna manera son importantes, ¿no? Pero acá lo que se viene, conforme a la tendencia internacional, es de que, bueno, ya la crisis económica se siente, se va a agravar, hemos entrado en una gran recesión y el Banco Mundial ha establecido que el Perú va a perder más del 12%, que vamos a ser el país, el 12% del PBI, que vamos a ser el país que va a caer más en Latinoamérica, y que lamentablemente, por más de que el Perú haya demostrado en estos últimos 10 a 20 años crecer y, digamos, económicamente progresar, pero esta ineficiencia del Estado, esta gran desigualdad, estas grandes injusticias sociales se ha demostrado ahora, ¿no? Ahora, en este tiempo de crisis de la pandemia, crisis de salud política y económica, ha demostrado realmente la gran desigualdad que tenemos en nuestra población, y que esperemos, pues, que esto a la vez demande también en las próximas elecciones, que va a ser el próximo año, esperemos, pues, ¿no? Mejores autoridades, ¿no? A nivel nacional, y lo que se viene del gobierno regional local. ¿Cuándo es? Reitérame, las elecciones, por favor. En abril del próximo año, ¿no? Ya estamos prácticamente en un escenario de campaña, ¿no? Y que, bueno, esperemos de que bajo ese escenario qué situaciones se pueden dar, ¿no? Qué complicada la situación, y lo que tú has mencionado también es verdad, ¿no? No puede estar la gente eternamente encerrada, tiene que trabajar, tiene que producir, porque también tiene bocas que alimentar, y también tiene que encargarse de su propia salud, porque el Estado no lo puede hacer. Eso es muy lamentable realmente, pero es una cruda realidad que nos está afectando a muchos países latinoamericanos. Eso es correcto, Miriam, es correcto. Creo que el gobierno se ha equivocado. Debería en primer lugar reconocer que ha cometido errores que le ha costado la vida a miles de peruanos. No se podía haber cerrado la economía del todo, creo que podía haberse optado por posiciones intermedias, y sobre todo era en su momento la velocidad, la rapidez de la acción, de la toma de pruebas, de hacer los cercos epidemiológicos, y en este caso tener un tratamiento adecuado y la adecuada implementación ahora de protocolos en los negocios, y la fiscalización correcta, ¿no? Y el apoyo a las familias más necesitadas era la clave, y que creo que esto debe haberse repetido o debe repetirse en la mayoría de países de Latinoamérica, y el que lo ha hecho bien realmente tendrá un menor impacto, y el que lo ha hecho mal, como el caso de Perú, pues nos está yendo mal, y yo sí realmente temo una segunda oleada bastante fuerte acá en el país, y que posiblemente, si es que se sigue dando el nivel de contagios que se sigue dando acá, posiblemente se vuelva a dictaminar la cuarentena, o las libertades que se han dado ahora,
otra vez se retroceda, ¿no? Porque estamos ante un escenario de incertidumbre total y que no se ha llegado a manejar los contagios y que los hospitales están prácticamente en alerta total, están colapsados, al menos en la costa del Perú, en Lima, en La Libertad, en Ancash, en Ica, triste Piura, realidad realmente. Triste realidad, Víctor Hugo. Vamos a molestarte de aquí a unas 2 o 3 semanas antes de que salga ya todo el Perú de esta cuarentena para ver cómo les está yendo. Te agradezco por el momento, por estas palabras que nos has contado, con las que nos has contado la realidad que está viviendo tu país. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Saludos. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Víctor Hugo Quijada, analista peruano. Vámonos porque ya se nos fue el tiempo. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Nos reencontramos en próximas horas. Buenas noches.